No se asuste con lo que oiga a continuación. Es el eco del pasado cuando empezaron las emisiones de Radio Sefarad a finales de enero del 2004 y cuyos informativos semanales hemos reunido para revivir lo que entonces pasaba desde la perspectiva de nuestro tiempo. Señoras, señores, bienvenidos a nuestro espacio informativo, un espacio informativo en el que, como de costumbre, les hablaremos de Israel, ya que ya se ha tomado los nuevos parlamentarios ya iniciaron su mandato. Además de eso, les vamos a hablarle de la respuesta de la Liga Antidifamación con Amnistía Internacional. También nos acercaremos a conocer a Dennis Ross, que es el nuevo consejero especial para el Golfo y el sudoeste de Asia de Estados Unidos. Además, seguiremos hablando del obispo negacionista Richard Williamson y terminaremos con una sentencia contra el neonazismo en España. Todo esto será en la primera parte del informativo. En la segunda parte hablaremos de cultura con Ana, como es habitual. Empezamos dándole la bienvenida a Jordi. Jordi, ¿cómo estás? Hola, Masa, muy bien, aquí estamos. Bueno, parece ser que después de las elecciones venían la jura de los cargos. Aurora Digital informó ayer de que los 120 miembros de la Knesset, incluidos los nuevos parlamentarios, iniciaron ayer oficialmente su mandato. El miembro del Likud, Michael Eitan, el más antiguo de los diputados que se desempeña desde 1984, fue nombrado presidente provisorio del Parlamento en reemplazo de la diputada de Kadima, Dalia Itzik, hasta que el nuevo presidente sea elegido. Estaba previsto que el presidente Pérez disertara a las 16 horas, seguido por Eitan, quien leería su juramento al cargo diciendo: «Me comprometo a seguir siendo leal al Estado de Israel y de cumplir con mi deber en la Knesset fielmente». Después, uno tras otro, los diputados confirmaron su juramento. El Parlamento empezó oficialmente el mandato, pero Eitan tuvo que aplazar el primer periodo de sesiones hasta el miércoles de la semana que viene. Ya saben que aún no se ha podido formar gobierno, no hay coalición, no hay comisiones permanentes que establecer, así que hay poca actividad. Mientras tanto, Tzipi Livni, todavía ya saben que Tzipi Livni y Ehud Barak habían dicho no a Bibi Netanyahu, pero Netanyahu dice que va a volver a reunirse, así que se está pendiente de eso. El presidente Shimon Peres, a su vez, cuando habló, pidió al Parlamento que la paz con los palestinos sea la prioridad. Dijo que concluir las negociaciones con los palestinos durante esta legislatura es el desafío más importante al que se enfrenta Israel. Dijo que algunos importantes dirigentes árabes le dijeron que considerarían un acuerdo con los palestinos como un acuerdo de paz regional que además incluiría a Israel. La paz, según Shimon Peres, creará una nueva situación económica para Israel y para los vecinos israelíes y además permitirá reducir las diferencias sociales. Esto lo dijo en la Knesset, y en otro foro habló el presidente de Israel y acusó a la comunidad internacional y en particular a Europa por expresar compasión ante las acciones terroristas de Hamás. Según dijo el presidente, esta actitud no ayuda a mejorar la situación, sino que defrauda a los palestinos y obstaculiza seriamente los esfuerzos para la paz y el fomento de los elementos moderados en la región. El foro en el que hizo estas declaraciones Pérez fue en el Parlamento, ni más ni menos que durante un encuentro con el presidente del Parlamento Europeo, Hans-Gert Pöttering, que concluía ayer una gira por Oriente Medio. Además, el jefe del Estado israelí consideró que la comunidad internacional desconoce la realidad en Gaza, que desconocen que Hamás es un grupo terrorista que actúa sin piedad ni racionalidad hacia la gente, hacia los israelíes. Pöttering, por su parte, habló de los informes de Naciones Unidas que acusan a Israel por la escasez de alimentos y de material médico en Gaza. Shimon Peres respondía que Israel continuará su guerra total contra el terrorismo, pero dijo que no bloqueará el traslado de alimentos y de medicinas a Gaza. Y precisamente de estos ataques que se han hecho contra Israel, ya saben, recuerdan que Amnistía Internacional acusaba a Israel de crímenes contra la humanidad. Bueno, pues ayer respondía la Liga Antidifamación. La Liga Antidifamación criticó ayer a Amnistía Internacional por negarle a Israel el derecho de defenderse después de que esta organización de derechos humanos pidiera al mundo que frenara las ventas de armas a Israel.
Amnistía publicó el lunes un informe en el que reclamó el embargo a Israel, afirmando que más de 20 países vendieron armas y municiones a dicho país y que la utilización de estas durante la ofensiva en Gaza podría constituir crímenes de guerra y representar serias infracciones al derecho internacional. Por su parte, Abraham Foxman, director de la Liga, declaró que al pedir un embargo de armas para Israel, Amnistía Internacional está negándole a Israel el derecho de autodefensa, un derecho de cada nación soberana aceptado a nivel internacional, y denunció que la manera en que Amnistía presenta pruebas y el tono del informe transmiten que difamar a Israel es su único plan. Bueno, además, el líder de la Liga contra la Difamación destacaba que el informe de Amnistía Internacional no menciona que jamás utilizó a civiles como escudo, tampoco habló de su táctica de operar en medio de centros poblados, en mezquitas, en hospitales, escuelas, etcétera. Una cosa, por cierto, ayer en el diario ABC podíamos leer una noticia que decía que Ayman al-Zawahiri, que es el número 2 de Al-Qaeda, apeló a los palestinos a no sucumbir a la presión pacifista árabe y textualmente dijo que los aliados árabes de Israel intentan imponer un alto el fuego al pueblo de Gaza para interrumpir la yihad y que los palestinos no deben detener el combate para liberar Palestina. Hizo este mensaje que fue difundido por internet y en él explicaba que sus hermanos, los mujahidines de Gaza, no deben desesperar y que el mundo entero es el campo de lucha de Al-Qaeda contra los objetivos de la cruzada sionista. En fin, de Al-Qaeda se va a tener que ocupar sin duda alguna el nuevo negociador, el nuevo consejero especial para el Golfo y el sudoeste de Asia, que era presentado ayer en Sociedad. La agencia France Press informó ayer de que la secretaria de Estado estadounidense, Hillary Clinton, eligió a Dennis Ross, gran conocedor de Medio Oriente y negociador aguerrido, como consejero especial para el Golfo y el sudoeste de Asia, una región que incluye a Irán. El portavoz del Departamento de Estado, Robert Ward, indicó en un comunicado que Clinton está feliz de anunciar el nombramiento de Dennis Ross al puesto de consejero especial junto a la secretaria de Estado para el Golfo y el sudoeste de Asia. El comunicado no menciona ni una sola vez a Irán, que es, no obstante, el principal objetivo de este nombramiento esperado desde hace varias semanas. Es el ex negociador de Bill Clinton en Oriente Próximo y se convirtió en experto en el proceso de paz israelo-palestino en el Washington Institute for Near East, que es un centro de investigación considerado, según algunos, próximo a Israel. Durante la campaña, Ross habló de lo que, según él, esbozó la política de palo y zanahorias. Lo hizo con respecto al diálogo con Irán, o sea, más o menos adhesión de la comunidad internacional para reforzar las sanciones y, a continuación, ofrecer incentivos para que la República Islámica abandone el programa de armas nucleares. Y seguimos. Hemos hablado bastante de Richard Williamson, pues parece ser que lo habían echado del país, de Argentina, y ya se ha ido. Ya se ha ido Massa, lo que no sabemos es dónde está ahora. Según la agencia EFE, el obispo británico negacionista Richard Williamson abandonó Argentina tras la amenaza de expulsión del gobierno por sus polémicas declaraciones sobre la Shoah. Christian Bochacourt, superior para Suramérica de la Fraternidad San Pío X, que reúne a los seguidores de Marcel Lefebvre y que tiene sede en Suiza, declaró que lo importante es que Williamson se marchó, pero no quiso decir a dónde. El ejecutivo de Cristina Fernández emplazó el pasado jueves al obispo a abandonar el país en un plazo de 10 días bajo la amenaza de expulsión por sus polémicas declaraciones cuestionando la Shoah. Las autoridades argentinas alegaron para su expulsión que el obispo había declarado ser empleado administrativo de una asociación civil, La Tradición, y que en realidad era sacerdote y director del seminario lefebrista La Reja, en la periferia de Buenos Aires. Bueno, se han aferrado a eso para poder expulsarlo, aparentemente. De todos modos, también destacaban que esta expulsión no iba a alterar las relaciones entre el gobierno de Argentina y el Vaticano. Así lo decía el embajador argentino ante la Santa Sede, Juan Pablo Cafiero. Después de conocerse la resolución de expulsión del gobierno, Bochacourt explicó que el nuevo destino de Williamson va a ser decidido por Bernard Felay, o ya lo habrá sido seguramente, superior general de la Fraternidad San Pío X, que habría determinado ya dónde tiene que ir este obispo, pero nosotros no lo sabemos. Y seguimos hablándoles desde España, en este caso de justicia contra unos neonazis.
La Fiscalía Española pidió penas de hasta 8 años de prisión para 4 presuntos miembros de una organización neonazi que defendía la lucha armada para instaurar el nacionalsocialismo en el mundo y que a través de una librería vendía obras y revistas que negaban el genocidio. En su escrito de conclusiones provisionales, el Ministerio Público acusa de los delitos de difusión de ideas genocidas, contra los derechos fundamentales y asociación ilícita a los 4 presuntos miembros de la banda neonazi, que incluso acudían a sus reuniones vestidos de uniformes con botas militares. Los procesados Óscar P., Ramón B., Juan Antonio Elle y Carlos G. afrontan penas de entre 5 y 8 años de cárcel por estas acusaciones, en los que la Fiscalía aprecia el atenuante de disminución de los efectos del delito, ya que han disuelto su asociación y han donado 18.000 euros para proyectos vinculados a víctimas de actos de xenofobia y genocidio. Pues eso han hecho, han dado dinero para víctimas de las cosas que ellos mismos recomiendan en Internet. La mayor pena es para el presidente de la Asociación Círculo de Estudios Indoeuropeos, que se autodefinía como nacionalsocialistas, cuyos miembros están obligados a pagar una cuota mensual. Suponemos que con esa cuota de los miembros habrán podido pagar a las víctimas de sus propias fechorías, y tenían que utilizar un uniforme reglamentario, que eran botas militares, camisa crema, corbata negra, pantalón oscuro y brazalete con las siglas de la organización. Esta asociación estaba debidamente inscrita en el Ministerio de Interior, incluía una organización exterior formada por militantes y simpatizantes y otra interior llamada Hermandad Aria la Orden. El objetivo de esta hermandad, según el fiscal, era liderar una resistencia activa, incluso armada si fuera necesario, para instaurar el nacionalsocialismo en el mundo. Bueno, algo que por lo menos estos no van a poder hacer, afortunadamente. Y dejamos aquí esta primera parte del informativo. Jordi, muchísimas gracias. Gracias, Masha. Mañana más. Mañana más. Yo ahora me voy a hablar de cultura con Ana. Ana, ¿qué tal? Bien, Masha, ¿cómo estás? Muy bien. Cuéntame qué me traes hoy. Bueno, primero les cuento que la Casa de Sefarad de Córdoba, esta asociación para la difusión del patrimonio sefardí, acaba de declarar que el 31 de marzo, cuando también cumplen 3 años, van a abrir 3 nuevas salas en su sede, que están en estos días remodelando y organizando. Una sala va a estar dedicada a sinagogas sefardíes. Tienen piezas de muchas sinagogas desde Turquía, de Marruecos, de muchas partes. Una sala dedicada a Maimónides y una sala dedicada a la Inquisición. Así que eso a partir del 31 de marzo en Córdoba. Casa Sefarad, que no es Casa Sefarad Israel. Exacto, eso se llama la Casa de Sefarad. ¿Y qué es una casa el pequeño Sefarad? D ahí en medio que hace la diferencia, que pues eso es esta asociación para la divulgación del patrimonio sefardí. Bien, ¿y qué más? Y dijimos sefardí y ahora vamos a decir yiddish. En París, en el Museo de Arte e Historia del Judaísmo de París, se está presentando en estos días la exposición titulada Futuro Anterior, Vanguardias y Libros Yiddish 1914-1939. Se trata de más de 200 obras, sobre todo libros ilustrados y todo tipo de bocetos que pues básicamente hablan de la relación, el papel de los judíos en las vanguardias revolucionarias de entreguerra. Y por último, en estos días en la Ciudad de México, en la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería, se está presentando un libro. Es una reedición especial del libro que es considerado la primera novela de ficción editada en México de 1874. Y este libro se llamaba La hija del judío, escrita por Justo Sierra, donde narra la historia de una joven y rica heredera que fue acusada por la Inquisición de ser judía. Entonces,
cuenta sobre toda esta México colonial. Qué lindo. A través de esta historia, sí, la verdad es que suena muy bonito. Al autor dudo que podamos entrevistarlo, si lo escribió en 1874, pero habrá que encontramos algún editor, a un reeditor más que un editor. Sí, creo que se hizo una investigación ahora en la Universidad de Veracruz. Uh-huh. Entonces tal vez podemos encontrar a alguien de ahí. Es muy interesante, sin duda. Ana, muchísimas gracias. Gracias a ti. Hasta mañana, señoras, señores. Muchísimas gracias a ustedes también por su atención. Nos reencontramos mañana con más noticias. Señoras, señores, bienvenidos a nuestro espacio informativo. Echaban de menos los desencuentros entre Israel y España. Bueno, pues traemos uno nuevo hoy para quienes quieran. También seguimos la pista del obispo negacionista, además de que evidentemente nos detendremos en Israel. Hablaremos del papel de la ONU, una denuncia de la que ha sido objeto. También nos acercaremos a hablar del humor. El humor, cuáles son los límites, por un lado en Francia contra el antisemitismo y otro en el mismo Israel. Y todo esto será en la primera parte de este espacio informativo, porque en la segunda Ana nos traerá noticias de corte cultural. Empezamos, le damos la bienvenida a Jordi. Jordi, bienvenido. Hola, Masa, aquí estamos. Bueno, vamos allá. ¿Por qué empezamos? Empezamos por este desencuentro entre España e Israel. La Embajada de Israel en España consideró graves las declaraciones realizadas el martes por la secretaria de Estado de Cooperación, Soraya Rodríguez, quien habló de 1.500 asesinados durante la ofensiva militar israelí en la Franja de Gaza, y precisó que el gobierno israelí está estudiando los pasos diplomáticos a seguir. Ayer la Secretaría de Estado de Cooperación Internacional contactó con la Embajada de Israel en España para reconocer que el término empleado por su responsable no era el correcto. Además, la Secretaría de Estado de Cooperación Internacional trasladó a la delegación que, bajo ningún concepto, Rodríguez pretendía generar malestar alguno ni interferir en las fluidas relaciones que España mantiene con Israel, menos aún en un momento en el que la región lo último que necesita son más tensiones. La verdad es que esto de las fluidas relaciones que España mantiene con Israel es bastante curioso si nos atenemos a las declaraciones contra Israel que constantemente podemos escuchar aquí en boca de importantes miembros del Ejecutivo. El caso es que en este caso, el de Soraya Rodríguez, fueron declaraciones realizadas durante un desayuno de trabajo, en un encuentro, un desayuno informativo, y estaba llamando la atención sobre la insuficiente ayuda que Israel permite entrar en la Franja de Gaza, y habló de una guerra que dejó 1.500 asesinados. La Embajada de Israel no solamente protestó por el término asesinados, sino también por la cifra elegida, porque todavía no hay una cifra oficial. En términos generales se habla de unos 1.300 y la secretaria pues hablaba de 1.500. También muchos analistas al día siguiente escribían respecto al término asesinados, teniendo en cuenta que España precisamente en estos momentos intenta llegar a un acuerdo con los Estados Unidos de mejor entendimiento, porque tampoco es un secreto que pese a que oigamos hablar de fluidas relaciones entre un país y otro, España y Estados Unidos no habían atravesado un momento, digamos, de luna de miel en los últimos años. Ahora se intenta reencauzar un poco las relaciones. Bueno, pues una de las cosas que se sospecha que Barack Obama puede llegar a pedir es más apoyo en Afganistán, no solamente más número de tropas, sino también que estas tropas entren en combate, porque hasta ahora las únicas que estaban entrando en combate eran las norteamericanas. Bien, pues en ese caso muchos analistas se preguntaban ayer qué ocurriría si España se tuviera que ver enfrentada en un conflicto de guerra, en un enfrentamiento con otras. Hablaría también la secretaria de asesinados. En fin, una de las cuestiones que queda en el aire. Por cierto, que ayer el país asesino, o sea, Israel, recibía varios cohetes, 2 en concreto, lanzados desde el norte de la Franja de Gaza, que afortunadamente no habían causado víctimas y que se vienen a sumar a los muchísimos misiles que están cayendo sobre territorio israelí.
Y otro de los puntos, ya sí, entrando en Israel y en el conflicto, concretamente uno de los puntos hacia donde muchas veces miramos, porque son quienes llaman la atención, quieren llamar a la atención de nuestras conciencias, es la ONU. Bueno, pues ahora son otros quienes llaman la atención de la ONU. El periódico Aurora Digital publicaba ayer que, según un alto funcionario del gobierno israelí, la Organización de las Naciones Unidas, conocida como UNRWA, sistemáticamente proporciona cobertura política a Hamás. Poco antes de estas declaraciones se supo que la Agencia para los Refugiados de la ONU había entregado una carta al grupo terrorista al senador de los Estados Unidos John Kerry durante su visita a Gaza la semana pasada. Kerry, por su parte, entregó la carta sin abrir al consulado norteamericano en Jerusalén y destacó que no leyó la carta porque fue insertada entre otros documentos de las Naciones Unidas. Bueno, pues evidentemente esto es lo que protestan, que utilicen la vía oficial de las Naciones Unidas para colar mensajes del grupo terrorista a los líderes internacionales. Según decían estas mismas fuentes, nadie se extraña de que la UNRWA sea el vehículo a través del cual jamás pasa los mensajes hacia los Estados Unidos. También, según el funcionario, Hamás está presionando a los gobiernos a través de la UNRWA, a los gobiernos de la comunidad internacional, para que se abandonen las 3 condiciones previas para hablar con los terroristas de Hamás, que, como recordarán, se las impuso el cuarteto. Son reconocer a Israel en primer lugar, rechazar el terrorismo en segundo lugar y, en tercer lugar, aceptar los anteriores acuerdos palestino-israelíes. Lo verdad es que en estos momentos casi parece iluso plantearse hacerles aceptar alguna de estas opciones a este grupo terrorista, que ha demostrado en todo este tiempo que no tiene la más mínima intención de ceder, caiga quien caiga, muera quien muera, de su propio pueblo. También el portavoz de la UNRWA, por su parte, Sami Mshasa, negó las acusaciones, dijo que el gobierno israelí debería comprobar antes los hechos, antes de acusarles. Además, afirmó que la UNRWA no está en el negocio de apoyo de un lado u otro, que están en el trabajo de apoyo a los refugiados palestinos y para ayudarles. Bueno, nosotros seguimos, y como les decía, seguimos las huellas de del obispo negacionista que, como saben, tenía que abandonar Argentina. El obispo negacionista de la corriente lefebrista, Richard Williamson, que fue conminado a marcharse de Argentina por el gobierno nacional, tomó este martes en Buenos Aires un avión de la compañía British Airways con rumbo a Gran Bretaña, su país natal. Mientras caminaba por el aeropuerto hacia la puerta de embarque, el prelado se negó a hacer declaraciones al periodista de un canal de noticias que salió a su paso y elevó su puño derecho hacia la nariz del cronista en un aparente intento de agredirle. Después, los guardaespaldas de Williamson reaccionaron enseguida y tomaron al periodista de los brazos para apartarlo del religioso, que empezó a caminar deprisa y se perdió en los pasillos de la estación aérea. Bueno, pues ayer decíamos que no sabíamos dónde estaba, por ahora ya sabemos dónde va, y además, según estas noticias, pues de bastante mal humor y con muy poca paciencia. El jueves fue cuando Argentina conminó al obispo a marcharse, a abandonar el país, y tenía 10 días, pero como vemos parece que no ha apurado el tiempo, se ha marchado antes. Por cierto, que este movimiento lefebrista, que ya en alguna otra ocasión, pues otras fuentes han denunciado por tener páginas web con cierto contenido antisemita, es un movimiento que tiene unos 460 sacerdotes y unos 150.000 fieles en unos 50 países y, al parecer, muchísima presencia en América Latina. Y ahora vamos a hablarles también de otro caso que ya les habíamos adelantado hace unos meses. Un importante dibujante en Francia había sido acusado de antisemitismo. El dibujante Siné, un histórico de la revista satírica Charlie Hebdo, ha sido absuelto por el Tribunal Correccional de Lyon, que lo juzgaba por una caricatura sobre la boda del hijo del presidente francés, Nicolas Sarkozy, en la que ironizaba sobre su supuesta conversión al judaísmo. En su sentencia, el presidente de la Corte, Fernand Schir, indicó que no se puede considerar penalmente antisemita la caricatura de Siné, quien había utilizado la sátira para reprochar el oportunismo y el arribismo de Jean Sarkozy. El encausado, Maurice Sinet, de 80 años, que acudió a la lectura del dictamen y dijo no haberse sentido nunca culpable, había publicado la controvertida crónica el pasado 2 de julio de 2008 en Charlie Hebdo. Si recuerdan, la comentamos aquí, en la viñeta, el humorista escribía que Jean Sarkozy declaraba que quería convertirse al judaísmo antes de casarse con su novia judía y heredera de los fundadores
de la cadena de distribución Darty, y entonces decían que llegará lejos. Lo que condenaba, lo que se criticaba era el hecho de relacionar la idea de querer ser judío para trepar en el mundo de los dineros y el mundo de los negocios. Siné se negó a disculparse ante la familia Darty y ante Sarkozy, hijo, y de hecho pues fue expulsado por el director de Charlie Hebdo, por Philippe Val, que lo despidió diciendo que no había cabida en su periódico para caricaturas antisemitas. La caricatura, además, fue posteriormente denunciada ante la justicia por la Liga Internacional contra el Racismo y el Antisemitismo, la conocida como la LICRA, y bueno, durante el proceso ellos lo acusaban, él decía que él criticaba simplemente el arribismo de Sarkozy. El caso es que lo absolvieron, y ayer, según podíamos leer en varias páginas de opinión de los diarios franceses, pues daba la sensación de que todo el mundo estaba de acuerdo que había que absolverlo. Curiosamente, detalle, sí estuvieron como testigo en contra, según podíamos leer, un filósofo importante como Bernard-Henri Lévy, que sobre todo criticaban una vez más la utilización de los estereotipos de, hacer creer, como les decíamos, que para trepar en el mundo del dinero había que convertirse al judaísmo. Y seguimos, y ahora traemos un tema de los que hace tiempo que no hablamos, pero que estamos también acostumbrados aquí. ¿Cuáles son los límites del sentido del humor? En este caso volvemos a hablar de la utilización de la figura de Hitler, y atención, porque esto lo están haciendo en el propio Israel. Y podíamos hablar más de otra sátira, en este caso con diferente protagonista. El periodista Saleh Mergui describía el martes para la versión digital del diario El Mundo la nueva polémica en torno a la figura de Adolf Hitler. En un vídeo en YouTube, colgado por dos jóvenes de Tel Aviv, se puede ver al genocida gritando furioso a sus oficiales por culpa de la ausencia de aparcamiento en la ciudad israelí y la multa de 250 shekels por aparcar en zona prohibida. Con las imágenes reales de la película El hundimiento y con actualizados rótulos en hebreo que se mofan de los últimos días de Hitler, este proclama que los que le han puesto las multas son peor que las SS. Bueno, pues ya saben, no es ninguna novedad este tipo de videos en el cual se utiliza una película y se cambian los diálogos y se hace decir a los actores lo que uno quiera y a los personajes lo que uno quiera. Al margen de los límites o no límites, tampoco es que haya sido una de las cosas más graciosas que se puedan ver en el planeta Tierra en los últimos tiempos. Y además ha provocado muchísima polémica y mucho enfado en Israel. Como imaginarán, hay 250.000 supervivientes de la Shoah que viven en Israel, entre ellos Noah Flug, que es director del Centro de Organizaciones de Supervivientes de Israel, que presentó una protesta oficial, que pidieron a YouTube que retiren el video porque dice que ofendió mucho a los supervivientes. Él decía que hay un límite para la sátira y el humor sobre la Shoah. No se puede hacer humor a costa de 6 millones de judíos asesinados. Según se preguntaba, porque decía que no podía comprender cómo esto surgía de jóvenes israelíes que se atrevieran a usar a Hitler para reírse, se planteaba si ellos no se dan cuenta que con ese vídeo hacen que muchos de los supervivientes ya ancianos vuelvan a la trágica época que tuvieron que vivir, una época, describía Flug, donde los judíos eran llevados en trenes a las cámaras de gas, y evidentemente no piensa que eso tenga ningún motivo para que se haga una gracia con respecto a los aparcamientos. Los autores, por su parte, decían que son conscientes de eso, pero que debido a la demanda han colgado la versión con la traducción en inglés. Lo de siempre, no hay como una buena polémica, y ya lo dijo Ernst Lubitsch en su película To Be or Not to Be. Le pusieron el nombre de un brandy a Napoleón, terminarán poniéndole el nombre de un arenque a Hitler, porque a este paso va a dar exactamente igual la palabra Hitler y la figura. En fin, dejamos aquí esta primera parte del informativo. Jordi, muchas gracias. Hasta mañana, Masa. Hasta mañana. Nosotros nos vamos ahora a hablar de cultura con Ana. Bueno, Ana, bienvenida. Gracias, Masha, ¿qué tal? Bien, ¿alguna noticia pretendidamente graciosa que debamos censurar antes de...? No, ¿no? No, creo que hoy no tengo de estas. Hoy no, que es como es tu costumbre. Cuéntame qué me traes. Yo les voy a contar primero que hoy y mañana en Almería el Centro Andaluz de la Fotografía organiza un taller titulado La Cámara Obscura, que imparte Ilan Wolf, que es fotógrafo israelí.
ya muy reconocido, que va a enseñar también algunas cosas de técnicas experimentales que él estuvo creando en los últimos años en fotografía. Suena interesante, sí, para bueno, jóvenes. yo no conocía a este fotógrafo, tú sí, tú lo has... He oído el nombre, sí, pero no he visto la verdad su trabajo, pero sé que ya trabajó en muchas revistas, que tuvo exposiciones en todo el mundo. Y pues sí, dice aquí que pues está también últimamente experimentando con nuevas técnicas que no sé, como no se fotografa, no sé exactamente a qué se refiere con eso. A saber, seguramente cosas estas por ordenador y tal. ¿Qué más tenemos? Después les quería contar que el 28 de febrero se inaugura en la Facultad de Filología de la Universidad Complutense de Madrid una exposición de la obra de Josef Bau, el pintor de Cracovia. Ya se presentó en varios lugares. Hace poco estuvo en la Asamblea de Madrid y ahora podrán verla en la Facultad de Filología. Es este pintor que nació en 1920 en Cracovia y en el campo de concentración de Plaszow fue obligado por los nazis a dibujar mapas y eso, y él y su esposa fueron salvados por Oskar Schindler. De hecho, son los que el matrimonio que se casa en la ve, famosa película La lista Schindler. Es él, exactamente. ¿Y qué más? Y por último, una exposición sobre familias albanesas que rescataron a judíos del nazismo. Se trata de una muestra de un fotógrafo de Estados Unidos que se llama Norman Gershman, que se abre en estos días en Tirana. Y se trata de 70 fotografías de estas familias albanesas, de las cuales hay un caso, la familia Vehbi, que también fueron declarados justos entre las naciones por salvar a una chica judía. Y pues eso, es interesante justamente como son musulmanes y además se están diciendo que los descendientes de esta familia Vehbi estaban diciendo que lo hicieron porque es la cosa que el Islam ordena hacer, ¿no? Salvar vidas. Así que... Bueno, pues muy bien, para terminar. Muy bien, Perfecto, Ana, sí. Muchas gracias. Gracias a ti. Señoras, señores, muchas gracias por su atención. Volvemos mañana con más noticias. Señoras, señores, bienvenidos a nuestro espacio informativo. La carrera nuclear de Irán, el cristianismo en Israel, igualdad en España, los juicios a los Jemeres Rojos, el campo de exterminio de Auschwitz. Todos estos serán los temas de los que les hablaremos en la primera parte de nuestro espacio informativo. En la segunda parte, Ana nos traerá noticias culturales. Ya saben que, como cada viernes, para entrar más en profundidad en los acontecimientos, en lo que está sucediendo en Israel, pueden escuchar nuestro programa Desde Israel con el corresponsal, con Salem Ergui, donde en esta ocasión nos hablará acerca de los posibles pactos de gobierno, cómo está la situación, cómo están los posibles acuerdos con los palestinos. Nosotros empezamos esta parte del informativo dándole siempre la bienvenida a Jordi. Jordi, una vez más, ¿cómo estás? Muy buenas, Masa, muy bien. Bueno, empezamos hablando de la carrera nuclear iraní. Francia, Alemania y Gran Bretaña propusieron una lista de sanciones más duras para imponer contra Irán si sigue adelante con su programa nuclear. Un documento confidencial y del que se hacía eco ayer el diario Aurora Digital menciona una lista de 34 entidades iraníes y 10 personas que se creen vinculadas a los encubiertos programas de armas nucleares y biológicas. Diplomáticos europeos dieron diferentes interpretaciones a las razones que hay detrás de la lista y algunos sostuvieron que es un palo grande del presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, en la continuación del enfoque de su política con respecto a Irán. Ya saben, la política del palo y la zanahoria. Bueno, para otros analistas, las naciones de la Unión Europea lo que quieren es influir para que Washington mantenga una política más dura, ahora que el gobierno estadounidense está revisando la política con
con Teherán, de la que sabremos más el mes que viene. El presidente norteamericano, por su parte, ya dijo que los Estados Unidos están dispuestos a hablar con Teherán en un cambio bastante marcable con respecto a su predecesor. Sin embargo, su administración también advirtió que habrá sanciones más severas si Irán se niega a detener su trabajo nuclear. Yo no sé si no les suena esto de que habrá sanciones hacia Irán, porque llevamos hablando de que habrá sanciones a Irán desde hace años, a menos que Irán detenga su programa nuclear. Dentro de los concretos, porque todo esto ya no pasa de ser hipotéticas sanciones, futuras posibles sanciones, más dureza en posibles sanciones. En lo concreto les puedo decir que ayer sabíamos que Rusia firmará próximamente con Irán un contrato de suministro de combustible nuclear válido por 10 años, y así lo anunció el jefe de la Corporación de Energía Atómica rusa, Rosatom, el jefe Sergei Kiriyenko. Ya han estado suministrando durante los últimos años a Irán combustible nuclear con destino a Bushehr, la primera central atómica de la historia de la República Islámica. Esto lo han hecho con el beneplácito de la OIEA, que es el organismo que tiene que vigilar y controlar las cuestiones nucleares, sin embargo con críticas de los Estados Unidos. Rusia siempre ha mantenido que la parte iraní ha dado garantías escritas adicionales de que el combustible es empleado exclusivamente en la central eléctrica nuclear Bushehr. En fin, estamos pendientes de uno de los asuntos que más daño o más dolores de cabeza está provocando a la comunidad internacional. Y ahora nos centramos un poquitito en Israel, más que en Israel, las relaciones entre los israelíes y los cristianos. Ya saben que llevamos un par de meses en los cuales cada semana nos desayunamos con algún nuevo desencuentro. Bueno, pues no queríamos terminar la semana sin traer una noticia un poquito más esperanzadora respecto a las relaciones. Aurora Digital publicaba ayer que un estudio de 2 institutos de Jerusalén reveló que la imagen del cristianismo entre la población judía de Israel mejoró en los últimos años, pero aún refleja el recelo y el resquemor de siglos de antagonismo y persecuciones religiosas. Amón Ramón, autor del estudio y miembro del Instituto Jerusalén para el Estudio de Israel, destacó que un 54% cree que debe ser estudiado en los colegios, y la mitad de ellos ven y reconocen la importancia y la centralidad de Jerusalén para el cristianismo. Realizado por este instituto y el Centro de Jerusalén para las Relaciones Judío-Cristianas, el estudio es el seguimiento de otro idéntico realizado en el año 2000, antes de la histórica visita de Juan Pablo II, y compara los resultados con los de otros sondeos de menor alcance hechos en los años 70 y los años 80. Bueno, pues para Ramón la conclusión más importante es que la imagen que los judíos tienen del cristianismo es compleja y multidimensional. Bueno, esto es interesante teniendo en cuenta también, como decíamos, lo que han sido los últimos enfrentamientos entre el Vaticano e Israel, tanto por la rehabilitación de obispos negacionistas como por la figura de Pío XII. En fin, llama la atención que en estos momentos, dentro de la población israelí, la imagen del cristianismo, bueno, pues está incluso remontando. También recuerden esa polémica, el polémico programa donde el Vaticano acusó a un presentador israelí de burlarse de la Virgen María. Uno de los avances es que un 42% de los encuestados considera el cristianismo como la religión más próxima al judaísmo, y un 32% cree que es el Islam la religión más próxima al judaísmo. El 50% no considera que el cristianismo sea una religión idólatra. Ya saben que es histórica esta acusación a la religión cristiana, a los cristianos, porque ellos tienen imágenes que bueno, pues está la imagen de Cristo, la imagen de la Virgen María, etcétera. Y bueno, la parte un poquito más peliaguda de este estudio es que los siglos de persecución y de conversiones forzosas muestran también que los judíos aún ven con suspicacia cualquier iniciativa en la que perciban el más mínimo destello de actividad misionera. Los leo textualmente. Seguimos. Bueno, por cierto, un 58% de los encuestados dice que hay un cambio favorable de la Iglesia hacia el judaísmo en los últimos 50 años, pero muchos desconocen Nostra Aetate, la encíclica que en el 65 eximió a los judíos de la acusación de deicidio, que ya saben que está en el origen de muchos de los males del judaísmo, porque con esa justificación, con esa excusa, se han lanzado todas las primeras grandes persecuciones hacia los judíos, que luego han ido derivando y
y mejorando como forma de persecuciones. El caso es que dejamos aquí esta noticia de cristianismo y vamos a viajar a otro país. Viajamos a Camboya, donde ya les hemos dicho que se están celebrando los juicios contra los asesinos, los criminales que mataron a casi 2 millones de personas. Bueno, pues siguen los juicios adelante. La cuñada de Pol Pot declaró el martes en la Corte de los Campos de la Muerte de los Khmeres Rojos de Camboya que solo trabajó con expertos chinos en cuestiones humanitarias y que no tuvo responsabilidad en la muerte de unos 1,7 millones de víctimas durante este régimen. Yen Thirit, de 76 años, exministra social del movimiento ultramaoísta y acusada de crímenes contra la humanidad, dijo que solo supervisó equipos que tenían la misión de reconstruir hospitales destruidos por la guerra civil que precedió a la caída de Phnom Penh en 1975. Yen Thirit culpó a otros miembros de alto rango por las personas que fueron ejecutadas o murieron de hambre, enfermedades o exceso de trabajo entre 1975 y 1979. En concreto, acusó a la mano derecha de Pol Pot, Nuon Chea, de haber ordenado a Duch, uno de los grandes carniceros, a quien el primero que empezó a ser juzgado en esta serie de juicios, que le ordenó, decía, el asesinato de camboyanos que se hubieran graduado en universidades y facultades en Francia, Checoslovaquia o la misma Unión Soviética. La cuñada del dictador, de Pol Pot, dice que no sabe por qué, declaró que no entendía por qué una persona buena como ella fuera acusada de esos crímenes. Dice haber sufrido mucho durante la audiencia. Y, como les decía, el juicio a Duch se va a reanudar, ya fue el primero en empezar a ser juzgado, se reanudará el 30 de marzo, su verdadero nombre es Khaing Wekeap y es probablemente, él está acusado de haber sido el jefe de la prisión S-21, donde fueron asesinados y torturados al menos unas 14.000 personas. 5 miembros de alto rango de los Khmeres Rojos están acusados por varios crímenes contra la humanidad. Podrían recibir cadenas perpetuas si son condenados por la corte. Son el hermano número 2, Nuon Chea, al que acusaba la cuñada de Pol Pot, el expresidente Khieu Samphan, el exministro de Relaciones Exteriores Ieng Sary y la esposa Thirit, que según decía Ek Madra, que es quien estaba escribiendo estos informes para Reuters, seguramente perderá su solicitud de fianza. Por cierto, que el Tribunal Internacional aplazó la vista en la que ayer tenía que comparecer el exministro de Asuntos Exteriores de Khmeres Rojos, porque Ieng Sary tiene 83 años, se encontraba enfermo para asistir, así que no pudo ir y se ha pospuesto esa vista. Y ahora venimos a España. Les vamos a hablar de un juicio de una decisión de un jurado popular que desde luego despierta como mínimo el estupor. En España, la ministra de Igualdad, Viviana Aído, manifestó que no comparte la sentencia judicial que absuelve al autor confeso del asesinato de una pareja de homosexuales en Vigo. Viviana Aído se sumaba así a las críticas realizadas por la Federación Estatal de Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales, que ha acusado de homófobo al Tribunal de Pontevedra, que absolvió a Jacobo Piñeiro, autor confeso del doble crimen, por considerar que el acusado asestó a las víctimas 57 puñaladas en defensa propia. El pasado 20 de febrero, un jurado popular absolvió a Jacobo Piñeiro Rial de la muerte a puñaladas de Isaac Pérez Tribriño y Julio Anderson, y solo se le consideró culpable del incendio que provocó tras el asesinato, ocurrido en el domicilio de las víctimas en la calle Oporto, en Vigo. Como imaginarán, las asociaciones de defensa de los derechos de los homosexuales están que trinan. La verdad es que considerar que 57 puñaladas han sido en defensa propia, pues es un poco llamativo, sobre todo porque dicen que no hubo ensañamiento, y esas 57 puñaladas, llama la atención. Al parecer, lo sucedido es que Jacobo Piñeiro se encontraba el 13 de julio del 2006 en el piso de las dos víctimas, y por razones que se desconocen, o por lo menos en las notas de prensa que hemos podido leer se desconocían, agredió a los jóvenes con 2 armas blancas, y entonces, asestó 35 puñaladas a una de las víctimas, 22 a los otros. Y
pues dicen que es que tenía miedo a que lo violaran. La verdad es que la Federación Estatal de Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales emitieron un comunicado donde decían que considerar 57 puñaladas como defensa propia por miedo a 2 homosexuales está relacionado con la homofobia de nuestra sociedad. Y seguimos. Ahora les hablamos, como decíamos al principio, les anunciamos al principio, del campo de exterminio de Auschwitz. El primer ministro polaco, Donald Tusk, remitió recientemente una carta a los dirigentes europeos para pedir apoyo económico para salvar el campo de exterminio de Auschwitz, que recuerda que este lugar necesita una inversión de 120 millones de euros para sobrevivir. El portavoz del Consejo de Europa, Jesús Carmona, declaró que políticamente es un asunto importante y ni el Consejo ni la crisis financiera pueden dificultar la salida de dinero para este museo. Las afirmaciones de Carmona dejan la puerta abierta a futuras ayudas internacionales para que el campo de exterminio de Auschwitz pueda superar su asfixia económica y continuar abierto como ejemplo vivo de la barbarie nazi. El problema es que hasta ahora lo que es un museo, este antiguo campo de exterminio que se ha convertido en un museo, los gastos de mantenimiento están sufragados prácticamente en su totalidad por el gobierno polaco, y en Varsovia esto se considera una injusticia porque es de interés de toda la comunidad internacional, así que de alguna manera están pidiendo que entren el resto de los países a colaborar. El mal estado de las instalaciones, dijo el ministro polaco de Relaciones Exteriores, requiere un desembolso urgente de la comunidad internacional. Auschwitz cuenta con más de 150 edificios, 300 ruinas, 200 hectáreas de tierra, 250 trabajadores y una cantidad increíble de documentos y de artículos que constituyen pruebas de los crímenes cometidos por los nazis, de manera que es importante proteger esa historia y evitar que esto se pierda. De hecho, Auschwitz fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Cada año recibe la visita de miles de turistas de todo el mundo, con más de 1 millón de entradas el año pasado, en el 2008, y teniendo en cuenta cómo están en estos momentos floreciendo los negacionistas, es importante no darles más armas y, permitir que la verdad siempre prevalezca, por lo menos con estas pruebas de lo que fue. Jordi, muchísimas gracias. Gracias a ti, Masa. Hasta mañana. Shabbat Shalom. Shabbat no hasta Shalom, mañana, no, verdad. hasta la semana que viene. Nosotros nos vamos ahora a hablar de cultura con Ana. Ana, bienvenida, ¿cómo estás? Gracias, Masha, muy bien. Bueno, ¿con qué terminamos la semana cultural? Terminamos la semana cultural con libros. Ah, muy bien. Bueno, en primer lugar, no voy a hablar de un nuevo libro, sino voy a hablar de un escritor que está visitando Israel en estos días. Se trata de Roberto Saviano, el italiano que escribió el polémico, muy vendido libro Gomorra, sobre la mafia napolitana. Muy vendido el libro y muy vista película. También muy vista película, exactamente. En Israel fue recibido por el presidente Shimon Peres, quien le dijo que, pues básicamente lo invitó a vivir en Israel. Le dijo que es un país maravilloso y que está más que bienvenido. Así claro, que porque él está bajo amenazas de muerte de la mafia napolitana, que creo que no le gustó mucho no le gustó lo la del película. libro. Ni el libro ni la peli. Así que, pues sí, tal vez sí que le ofreció una especie de refugio, quizá. Curioso. Sí. Bueno, ¿qué más? Después les quería contar que la Universidad de Granada está publicando en estos días una traducción de la obra poética de Rabbi Yitzhak ben Yehuda ibn Gayat, quien vivió en Córdoba y en Granada en el siglo XI. Era jurista, lingüista, pero de lo que más nos queda hoy es su obra poética, ahora traducida por Ramón Álvarez Jiménez. Uh-huh. Es una obra que, según él, decía que está destinada a ornamentar la liturgia de las sinagogas. Así, okay. Está basado en ideas litúrgicas, pero lo quería llevar más allá y darle nuevas perspectivas. Uh-huh. Y por último, también un nuevo libro, pero que esta vez no se publica en español todavía.
pero creo que llegará el día. Se trata de Tropical Zion, del historiador Alan Wells. Es un estudio sobre la política que dio lugar a la fundación de la colonia agrícola de Sosúa en la República Dominicana. Me parece que hace poco hablaste sobre Jorge. Eso con Jorge en unas revistas en la red. Así que probablemente tú nos podrás contar más, pero bueno, durante la época de Trujillo, la idea era acoger a varios centenares de refugiados judíos de la Alemania nazi. Sí, de hecho fue de los pocos países que se prestó a recibir a estos judíos, y se les dio unas tierras bastante difíciles para que las cultivaran. O sea, judíos, imagínate, judíos europeos que venían de muchos... De Berlín, muchos asimilados ya que habían entrado en un universo de profesiones liberales, etcétera. Pues llegaron a Sosúa y tuvieron que ponerse manos a la obra con la tierra y a cultivar y bueno, pero independientemente fue realmente un sitio donde se les dio un alojamiento. Claro, y el historiador que escribió este libro, de hecho, es el hijo de uno de ellos. Ah, amigo. Ah, sí. Bueno, sin duda será interesante, porque es una de las cosas más curiosas, ¿no? Como Trujillo, siendo lo que fue, un dictador sanguinario, racista, asesino, pues por otro lado... Para ellos fue su salvador. Sí. En fin, es muy curioso. Hace poco asistí a unas charlas, estabas tú también, estaba del Yad Vashem, la mujer que lleva todo lo que es el tema de los justos entre las naciones, y decía, los justos entre las naciones no eran, bueno, Trujillo no lo es, pero es decir, no era necesariamente buena gente, ¿no? Exacto. Era gente que por lo que fuera en un momento dado tomó partido por proteger. Bueno, según muchos estudios, la decisión de Trujillo respondía más a cuestiones personales, a necesidades propias y egoístas, pero desde luego salvarlos lo salvó. Dice algo que lo que él hizo era una asociación para la colonización de la República Dominicana que surgía de ahí, pero bueno. En fin, el caso es que se salvaron vidas. Exacto. Bueno, sin duda alguna este estudio es mucho más profundo que lo que yo puedo saber de este tema. Ana, muchísimas gracias. Gracias. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Señoras, señores, muchas gracias por su atención. Nos marchamos. Ya saben que volvemos el lunes con más noticias, con noticias un poco distintas, ya con la actualidad a partir del martes. Shabbat Shalom. Que pasen un buen fin de semana.